Estaba atado a una valla deteriorada, empapado por la precipitación, ignorado por los vehículos que pasaban y aparentemente borrado de la memoria del mundo. Durante varios días, un pastor alemán permaneció inmóvil fuera de un refugio cerrado, sus lamentos llevados por el viento. Estas vocalizaciones no provenían del temor, sino de una emoción mucho más profunda. No poseía nombre, ni historia, ni perspectiva de rescate, solo sufrimiento. Entonces, un individuo reservado detuvo su vehículo al otro lado de la calzada y realizó un acto que nadie más se había atrevido a hacer. Los acontecimientos que siguieron desentrañarían una situación perpleja, pondrían a prueba un vínculo y demostrarían el notable alcance hasta el cual la lealtad puede guiar a un espíritu dañado hacia la renovación. Si usted cree en la eficacia silenciosa de las segundas oportunidades y en el afecto tácito entre un humano y un canino, continúe con nosotros. Esta narrativa realmente merece su tiempo. La precipitación en Robledal, Cantabria, no era un evento fugaz, permeaba, infiltrándose en el núcleo mismo del pueblo, muy parecido a un recuerdo persistente e inquebrantable. En la periferia del pueblo, donde la vegetación invadía la señalización y el silencio había suplantado la compasión, un antiguo refugio de animales se erguía tras una verja asegurada. El cierre pretendía ser breve, renovaciones, aplazamientos, restricciones financieras. Sin embargo, el paso del tiempo no se detuvo para los procesos administrativos. Y asegurado a esa misma valla, completamente empapado y temblando, estaba un pastor alemán macho. No llevaba identificación, ni collar, simplemente un trozo de cuerda, desgastado por el viento y la intemperie, cortando un pelaje que probablemente no había sido aseado durante un periodo prolongado. No ladraba, ni gemía, en cambio, emitía largos y tristes aullidos que atravesaban la niebla e incitaban a los transeúntes a subir las ventanillas de sus coches un poco más rápido. Quizás presumían que alguien más se ocuparía de la situación. Quizás sentían que no era su responsabilidad. Sin embargo, una cosa era innegable, nadie intervino. Ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero. El perro se erguía como un testimonio vivo de la negligencia, caminando en lentos círculos, sus patas erosionadas por la grava. El barro cubría sus patas como grilletes. Incluso el sustento que alguien había arrojado apresuradamente cerca el segundo día permanecía intacto. No experimentaba hambre, estaba anticipando. Su mirada estaba fija en cada vehículo que pasaba, como si buscara una vista particular y familiar. En la cuarta noche, el viento se intensificó significativamente. Las ramas de los árboles se mecían, los tendidos eléctricos vibraban, y aún así él permanecía, atado solo por la desatención. Una camioneta desaceleró en las cercanías, una vieja Ford de color óxido con abolladuras que narraban sus propias historias. El motor continuó funcionando. Los faros permanecieron fijos. Dentro, un hombre estaba sentado inmóvil, observando. No con curiosidad, ni siquiera con conmiseración. Algo diferente, quizás reconocimiento, o tal vez empatía. No desvió la mirada. Ni por un momento. Elías Herrero tenía 56 años, un mecánico cuya existencia era en gran medida ignorada por los residentes de Robledal. Era el tipo de individuo que se comunicaba más eficazmente con herramientas que con sus conciudadanos. Evitaba correr riesgos. Evitaba los caninos callejeros. Sin embargo, algo en este perro en particular resonó con una parte profundamente reprimida de él, un silencio con el que había coexistido durante años, un silencio que guardaba un parecido sorprendente con el que lo enfrentaba a través de la barrera de tela metálica. Sin deliberación consciente, Elías salió de su camioneta y atravesó la calle. Su calzado hacía ruidos chapoteantes en el barro mientras se acercaba con cautela, las manos a la vista, su postura nada amenazante. El perro no emitió un gruñido. No intentó huir. Simplemente miró fijamente,
con los ojos muy abiertos e inmóvil, una combinación de cansancio y un improbable destello de confianza. Elías se agachó, lo suficientemente cerca como para percibir el leve temblor en la atmósfera que los separaba. La cuerda estaba más apretada de lo necesario, asegurada con un doble nudo como si alguien estuviera decidido a impedir su huida. Elías miró hacia el refugio cerrado, luego de nuevo a la calle. Sin observadores, sin ayuda. Metió la mano en el bolsillo y sacó una vieja navaja multiusos. La hoja se desplegó con un clic que hizo que las orejas del perro se crisparan. Un solo corte. Eso fue todo lo que se necesitó. La cuerda cayó. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces el perro se sentó. No corrió. No mordió. Simplemente se sentó, con los hombros caídos, el pecho subiendo y bajando como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Elías parpadeó. Bueno, murmuró, más para sí mismo que para el perro, supongo que vienes conmigo. Abrió la puerta de la camioneta. El perro hizo una pausa, lanzó una última mirada a la carretera vacía, y luego entró en el vehículo sin hacer ruido. No hubo meneo de cola, ni indicio de alegría, solo un silencio que ahora envolvía a dos seres. Elías no había tenido la intención de rescatar a nadie ese día. Estaba simplemente en el pueblo por unas pastillas de freno y una nueva llave de vaso, tareas ordinarias para un hombre que había estructurado su vida en torno a la previsibilidad y la soledad. Pero el destino tiene una forma peculiar de infiltrarse en lo mundano. Y de alguna manera, esa única y silenciosa mirada del pastor alemán sentado a su lado inició una fisura en su interior. No una brecha ancha y dramática, sino lo suficiente como para permitir que algo desconocido entrara. El viaje de regreso a la residencia de Elías se caracterizó por la quietud. No del tipo sereno, sino más bien un silencio que parecía vacilar en encontrar su voz. El perro permaneció erguido e inmóvil, su pelaje húmedo empapando el asiento del copiloto. Sus ojos parpadeaban con poca frecuencia. No investigó su entorno. No jadeó, simplemente miraba hacia adelante como si le resultara difícil creer que el viaje fuera genuino. Elías nunca fue hábil en la conversación informal. No intentó asignarle un nombre al perro ni ofrecerle consuelos tranquilizadores. En cambio, condujo más despacio de lo habitual, tomando las curvas con cautela, como si la prisa pudiera perturbar la delicada confianza que se estaba formando dentro de la camioneta. Su hogar era una modesta cabaña situada justo más allá del límite del bosque de secuoyas. Carecía de atractivo estético, pero poseía una construcción robusta, erigida por las propias manos de Elías tras un número excesivo de años en entornos donde todo terminaba desintegrándose. Era el tipo de vivienda donde el sonido de una tetera alcanzando el punto de ebullición podía ocultar los remordimientos de uno. Abrió la puerta principal y le dio al perro amplio espacio. Sin correa, sin instrucciones, sin nociones preconcebidas, solo una puerta abierta y un suave, adelante. El perro no entró apresuradamente. Cruzó el umbral con pasos deliberados, una pata cada vez, como si evaluara el suelo en busca de una posible traición. Luego, se detuvo en el centro de la habitación, con los ojos bajos, los hombros encorvados, no de manera encogida, sino con una cautela indicativa de alguien repetidamente herido por acontecimientos posteriores. Elías colocó una toalla vieja cerca de la estufa y trajo un cuenco de agua. Lo deslizó por el suelo de madera sin pronunciar palabra. El perro lo olfateó pero se abstuvo de beber. Su atención permaneció fija en Elías, no con miedo, sino con vigilancia, como si intentara discernir la naturaleza de este humano. Evidentemente, no del tipo que lo aseguraría a una valla. No obstante, el perro no bajó la guardia. Aún no. Mientras la estufa se encendía, inundando la habitación con una suave luminiscencia anaranjada, Elías se sentó en su banco de trabajo y continuó reparando un carburador.
Sus manos se movían con habilidad innata, sus ojos desviándose intermitentemente hacia el perro. No estaba acostumbrado a la compañía, particularmente del tipo que miraba con tan profunda quietud. El perro no deambuló ni exploró. Simplemente se tumbó cerca de la estufa, enroscando su cuerpo firmemente como si intentara desaparecer en sí mismo. La quietud era sustancial pero no desagradable. Era el tipo de silencio en el que dos seres heridos compartían la misma respiración. Elías había experimentado la soledad antes, del tipo que no se manifestaba en gritos o lágrimas, sino que se sentaba contigo, lenta y persistentemente, como una interferencia de fondo que no se podía eliminar. Observando al perro, reconoció la misma carga, aunque en una manifestación diferente, cruda, reciente, aún sangrando en lugares invisibles. Esa noche, el perro no consumió la comida. No gimió ni ladró. Simplemente observó la puerta, anticipando la llegada de alguien, quizás el regreso de la persona equivocada. Elías observó esto. No hizo preguntas pero tomó nota mental, el perro no había dejado de mirar hacia la puerta desde el momento en que entró en la casa. Antes de retirarse a dormir, Elías llenó un segundo cuenco, esta vez con caldo tibio sobrante de su propia comida. Lo colocó más cerca que el anterior. El perro olfateó, dio un sorbo tentativo, luego otro pequeño y cauteloso lametón. Progreso. Elías apagó las luces y dejó la puerta ligeramente entreabierta, en caso de que el perro necesitara marcharse. Pero el perro permaneció inmóvil. Cuando la cabaña se sumió en la oscuridad, se quedó donde el calor del fuego tocaba el suelo, respirando suavemente, sus ojos finalmente cerrándose, no con comodidad, sino con rendición, solo por esa noche. Afuera, la lluvia regresó, más intensa esta vez, con truenos lejanos. Pero dentro, por primera vez en mucho tiempo, dos almas durmieron bajo el mismo techo, ambas inciertas de lo que depararía el mañana, pero extrañamente preparadas para enfrentarlo juntas. El sol aún no había atravesado la cubierta de nubes cuando Elías salió al porche a la mañana siguiente. Agujas de pino húmedas cubrían los escalones, y el aire olía a tierra mojada y corrosión. No había anticipado un cambio significativo, pero percibió inmediatamente una diferencia. El perro ya no estaba acurrucado junto a la estufa, estaba despierto, erguido y observando a Elías desde el mismo lugar. Sin menear la cola, sin ladrar, solo esos ojos silenciosos y perspicaces. Elías sirvió su café y se sentó al otro lado de la habitación, echando un vistazo al cuenco intacto de pienso de la noche anterior. Exigente, ¿eh? Murmuró. El perro parpadeó. Elías rió entre dientes suavemente. Pero la diversión fue fugaz, era demasiado temprano en su incipiente vínculo para fingir que alguno de los dos estaba completamente bien. Ocupó la mañana con tareas en el garaje trasero. La lluvia había amainado hasta convertirse en una niebla, lo suficientemente suave como para oír de nuevo el canto de los pájaros, pero lo suficientemente densa como para mantener una grisura persistente mientras trabajaba para aflojar un tornillo oxidado en un viejo motor V6. Elías detectó un destello de movimiento por el rabillo del ojo, el perro, situado justo en el umbral, ni entrando del todo ni saliendo, simplemente observando. Era como si el animal hubiera desarrollado un instinto espectral, observar sin intervenir, permanecer cerca pero no demasiado, existir sin ocupar demasiado espacio. Periódicamente, Elías preguntaba despreocupadamente, ¿estás bien? O, ¿alguna vez has visto un carburador tan deteriorado? No anticipaba respuestas, pero la rutina hacía que el silencio fuera menos agudo. Era una interacción inusual. Dos seres rodeándose mutuamente con barreras invisibles, pero conectados por un elemento intangible que ninguno podía identificar. Esa noche, Elías asó un trozo de pollo en la sartén de hierro fundido y cortó una porción para el perro. Colocó el plato cerca de la estufa de leña sin ningún aspaviento. Esta vez, el perro no hizo una pausa.
Tampoco lo engulló. Mascó lentamente, con deliberación, como alguien a quien finalmente se le permite saborear una comida pero no está del todo seguro de que vaya a durar. Fue durante esa tranquila hora de la comida, mientras Elías se reclinaba en su crujiente silla de cocina, cuando surgió el primer sonido, un gruñido bajo, no dirigido a Elías, sino hacia la ventana delantera. El perro estaba en pie, rígido como el acero, su mirada fija en el cristal. Las orejas erguidas, la cola baja, sin ladridos, solo una profunda y primigenia advertencia que emanaba del núcleo de una criatura que había visto demasiado. Elías se acercó y miró hacia afuera. Nada. Solo niebla arremolinándose sobre el camino de grava. Ni vehículos, ni personas, solo los árboles meciéndose como si fueran cómplices de un secreto que aún no estaban preparados para revelar. Probablemente un mapache, afirmó, aunque su voz carecía de certeza. El perro permaneció vigilante un minuto más antes de regresar a su manta, con los ojos aún dirigidos hacia el frente. Esa noche, Elías echó todos los cerrojos de las puertas, no por creer en amenazas inminentes, sino porque de repente sintió que poseía algo digno de salvaguardar. Se metió en la cama y miró al techo. La casa estaba de nuevo en silencio, pero este silencio se sentía distinto, no un vacío, sino una presencia. Alguien más respiraba ahora bajo este techo, alguien que llevaba historias grabadas en su propio ser. Y quisiera Elías reconocerlo o no, esa carga ya no era únicamente del perro, él mismo había asumido parte de ella, sin entender cómo, por qué o cuál podría ser el coste. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, Elías fue despertado por un suave gemido, no alarmado, no fuerte, solo el tipo de sonido que uno hace cuando las pesadillas se niegan a soltar su presa. No se levantó. No lo necesitaba. El sonido cesó por sí solo, como si el perro lo hubiera reprimido. Elías cerró los ojos de nuevo, con la mandíbula tensa. No se habían intercambiado palabras entre ellos, ni siquiera un nombre. Sin embargo, de alguna manera, ese silencio se sentía más potente que cualquier cosa que alguno de los dos hubiera podido articular. Aún no era amistad, pero era algo. Y fuera lo que fuera, ya había encontrado un lugar en los tranquilos recovecos de la vida de Elías. La mañana llegó gradualmente a través de la densa cubierta de pinos de robledal. La luz se filtraba suavemente, iluminando el desgastado suelo de madera y creando largas sombras a través de las paredes de la cabaña. El perro estaba despierto antes que Elías, ya posicionado cerca de la estufa como un guardia que nunca se tomaba un descanso. Sus orejas se crisparon con cada crujido de la casa, cada chasquido de una tabla del suelo, cada ardilla correteando por el tejado. Hiperalerta, apenas comenzaba a describir su estado. Era como si, en el mundo de este perro, el descanso tuviera que merecerse, y él no creyera haber acumulado suficiente crédito. Elías se sentó en el borde de su cama durante un largo momento, frotándose la nuca antes de levantarse finalmente. Se arrastró hasta la cocina, sirvió 2 tazas de café solo una de las cuales tenía un propósito genuino, y se giró para mirar al perro, que permanecía congelado en la misma postura vigilante. Aquella no era una mirada matutina típica. No era curiosidad. Era vigilancia teñida de un tipo de trauma que Elías reconocía, aunque nunca lo expresaría. Dejó el café y se acercó, agachándose lentamente a unos pocos metros del perro. Sin movimientos bruscos, sin extender la mano, solo presencia. Su voz era suave, áspera por el sueño. Si sigues mirando así, empezaré a creer que te debo el alquiler. Los ojos del perro se desviaron hacia él, luego de nuevo hacia la puerta principal. Elías suspiró, se levantó y cogió una toalla. Vamos, apestas. Condujo suavemente al perro hacia el porche trasero, donde esperaba un cubo oxidado. Agua tibia, jabón suave y una cantidad significativa de confianza, eso es todo lo que esto iba a requerir.
Más fácil decirlo que hacerlo. En el instante en que Elías extendió la mano con la toalla, el perro se tensó. Cada músculo se contrajo bajo su pelaje empapado, no por miedo, sino por recuerdo. Esto no le resultaba desconocido, esto era algo que anticipaba que saldría mal. Aún así, no mordió, no gruñó. Simplemente lo toleró, como si estuviera acostumbrado a un dolor que no dejaba marcas visibles. Mientras Elías pasaba el paño por el cuello del perro, su mano se detuvo. Algo bajo el pelaje se sentía anormal. No solo pelo enmarañado, cicatrices, crestas que no deberían estar allí. Verdugones curados hace tiempo. Como si un collar hubiera estado alguna vez tan apretado que dejó impresiones indelebles. Debajo de eso, daños más recientes, líneas desvaídas que parecían demasiado limpias, demasiado precisas. No heridas al azar, no accidentes, patrones. Tragó saliva con fuerza, intentando mantener un tono casual. Alguien ciertamente no quería que te alejaras mucho. Pero el comentario aterrizó con una gravedad que no pudo ignorar. Cuando terminó el lavado, el pelaje del perro se había ahuecado ligeramente, revelando más de su físico. Estaba delgado, excesivamente delgado, construido como un luchador que nunca recibía un respiro entre combates. Elías cogió una sudadera vieja, la colgó en la barandilla del porche para secarse las manos y se apoyó contra la pared, observando al perro sin mirarlo demasiado fijamente. Parece que alguien se aprovechó de ti, murmuró, más para sí mismo que para nadie. Y aún así volviste a la valla. El perro se giró entonces, por primera vez, y miró directamente a los ojos de Elías. Fue solo por un segundo, pero fue suficiente para transmitir todo lo que las palabras no podían. Algo ocurrió entre ellos, un reconocimiento tácito. No gratitud, no perdón, solo reconocimiento, como si ambos hubieran sido finalmente percibidos por algo que entendía. Dentro de la casa, Elías sacó un pequeño botiquín de primeros auxilios y dispuso algunas vendas y ungüentos sobre la mesa. No era veterinario, pero tampoco era completamente ignorante. Mientras aplicaba con cuidado ungüento en el punto más irritado del hombro del perro, notó algo peculiar. El perro no se estremeció. No reaccionó en absoluto. Simplemente mantuvo la mirada al frente, tranquilo y distante, como si anticipara el dolor, como si hubiera sido condicionado a no reaccionar. Eso fue lo que más inquietó a Elías, no las heridas en sí, sino la aceptación del perro de ellas. Después de recoger, Elías se recostó con su café y miró por la ventana. Algo andaba mal. Este perro no estaba simplemente abandonado. No estaba perdido. Había sido colocado, dejado en algún lugar específico, por alguna razón. Como si alguien no quisiera cuidarlo pero tampoco lo quisiera demasiado lejos. Y eso, más que las cicatrices, más que el silencio, envió una sensación escalofriante por la espina dorsal de Elías. Había una historia detrás de este perro, enterrada profundamente bajo el pelaje y el silencio. Y Elías comenzaba a darse cuenta de que no estaba seguro de querer descubrirla. Pero algo indicaba que ya no tenía elección. Porque fuera cual fuera esa historia, no había concluido en aquella valla. Ni de lejos. El viento regresó esa noche como si tuviera asuntos pendientes. No solo susurraba entre el follaje, se deslizaba entre los árboles, rozando las ventanas de la cabaña con una quietud inquietante que hacía que la piel se preguntara si un sonido era real o imaginado. Elías, sentado en el porche con las botas apoyadas y el café ya frío, ya no se sentía completamente solo. No de una manera pacífica y reconfortante. No, esto era diferente. Esta era la clase de soledad que se sentía observada. El perro estaba sentado cerca, con la espalda recta, las orejas erguidas, la cola baja y completamente inmóvil. No se había movido en 10 minutos. Cada sonido, cada chasquido de una ramita,
Cada ráfaga de viento provocaba un destello en su mirada, pero su cuerpo permanecía congelado, como si calculara si este era el momento de huir o quedarse. Elías había residido en esta tierra durante más de una década. Conocía los sonidos locales, zorros, ardillas, viento, lluvia. Pero esta noche, algo se sentía antinatural, deliberado. Y la reacción del perro hizo poco para aliviar su inquietud. Sin ladridos, sin gruñidos, solo concentración, intensa, con la mandíbula apretada, como si recordara este ritmo de un lugar que ningún perro debería haber experimentado jamás. Entonces ocurrió. Un ruido agudo desde la parte trasera de la propiedad. No cerca, pero no lo suficientemente lejos. Un sonido de raspado, metal contra madera. No era el viento. No era fauna salvaje. Era humano. Elías se levantó lentamente, dejó su taza y miró hacia la vieja línea de la valla donde el cobertizo se encontraba con el bosque. El perro no se movió de su sitio, pero su cuerpo se inclinó ligeramente hacia el sonido. No miedo, sino preparación. Elías cogió la linterna de dentro y se dirigió hacia el ruido, con el perro pegado a sus talones, siguiéndolo sin una orden. El haz de luz barrió troncos de pino, montones de herramientas oxidadas y, finalmente, algo inusual. Una rama había sido tirada hacia abajo, asegurada con algo, cuerda. Se acercó más. El nudo estaba deshilachado, como si hubiera sido cortado recientemente. Justo debajo, en la tierra húmeda, había una pequeña etiqueta de plástico, agrietada y en blanco, como si hubiera sido restregada hasta quedar limpia. ¿Qué demonios?, susurró Elías. El gruñido del perro regresó, no fuerte, sino gutural, una advertencia baja y vibrante que emanaba de lo más profundo de su pecho. No reaccionaba a la cuerda, reaccionaba al espacio más allá de ella, los árboles, el sendero que se desvanecía en la oscuridad. Elías echó un vistazo más y retrocedió lentamente. Regresaron a la cabaña en silencio, asegurando la puerta tras ellos, cada cerrojo. Más tarde esa noche, Elías estaba en el fregadero, lavándose las manos, cuando vio movimiento en el reflejo de la ventana. No nítido, no rápido, pero real. Una forma cerca del borde de la línea de la propiedad, inmóvil antes de desaparecer detrás de un árbol. No durmió esa noche. Tampoco el perro. Y por la mañana, nuevas huellas aparecieron en el barro, de tamaño adulto, zancadas amplias que llegaban lo suficientemente cerca del porche antes de dar la vuelta. No era una coincidencia. Alguien había estado allí. Alguien que sabía exactamente a dónde había ido el perro. Y lo que es peor, no intentaban entrar. Estaban observando, esperando, ¿para qué? Elías aún no lo sabía. Pero algo le decía que la parte más difícil de la historia del perro no era lo que ya había ocurrido, era lo que aún estaba por venir. A Elías no le gustaban las situaciones sin resolver. Era un hombre de tuercas y tornillos, cableado eléctrico, relaciones de compresión, cosas que se aclaraban con suficiente escrutinio. Pero perro no era un dispositivo mecánico, era un rompecabezas con bordes ausentes y piezas demasiado dañadas para reensamblar. Y los indicadores, la cuerda, la etiqueta, el movimiento en el bosque, no eran fortuitos. Eran intencionados, interconectados. Alguien conocía el paradero exacto de perro, y se estaban acercando. Así que Elías emprendió una acción que no había realizado en años, fue al pueblo. No le gustaban las multitudes. Desconfiaba de la charla ociosa, pero sí confiaba en la veterinaria local, la doctora Leire Rúa, una mujer que había curado más perros de granja y gatos de establo que nadie en el condado de Robledal. Operaba desde una granja renovada justo al lado de la carretera N14, sin florituras, sin condenas, solo cuidado. Perro se sentó tranquilamente en el asiento del copiloto mientras conducían, sin jadear, sin agitarse,
solo observando la carretera con una especie de vigilancia hueca, como si anticipara que el mundo podría zozobrar en cualquier momento. Leire lo recibió en la entrada con una ceja arqueada. ¿Desde cuándo eres dueño de un perro? Elías no la corrigió. No es mío, afirmó sin rodeos. Pero creo que alguien lo está buscando. Y no de forma benévola. La sala de exploración olía a desinfectante y cedro. Perro no se estremeció ante la mesa fría. No se resistió al termómetro, a la suave inspección de sus patas, sus costillas. Pero cuando Leire alcanzó el pelaje alrededor de su cuello, su cuerpo se tensó. Sin gruñidos, solo esa rigidez en espiral de nuevo, como el momento antes de que una tormenta decida si desatar su furia. Ella apartó su pelaje y se detuvo. Elías, dijo, su voz más baja ahora, ven a echar un vistazo. Allí, bajo el denso mechón de pelo, había una cicatriz en forma de triángulo, profunda, no accidental. Una marca. La expresión de Leire se ensombreció. Me he encontrado con esto una vez anteriormente. Un rescate llegó hace aproximadamente un año. Marcaje similar. El perro había sido recuperado de una red de peleas cerca de Reynosa. Lo utilizaban para rastrear la propiedad, como ganado. La mandíbula de Elías se tensó. ¿Estás sugiriendo que lo obligaron a pelear, o lo criaron para ello, o lo condicionaron para algo peor? Estas operaciones están profundamente arraigadas. Algunas apenas se desmantelan antes de que resurjan en otro lugar. Volvió a examinar a Perro, pasando un lector de microchip por su espalda y cuello. Nada. Sin identificación. Quienquiera que lo poseyera no quería que lo rastrearan. Perro estaba allí sentado, inmóvil y silencioso, como si la habitación no estuviera llena de la gravedad de esa declaración, como si ser olvidado fuera algo con lo que ya se había reconciliado. Elías no dijo nada, sus puños apretados alrededor del borde de la mesa. Leire se inclinó más cerca para inspeccionar otra marca justo debajo del hombro del perro. Esta cicatriz es reciente, quizás de hace 2 semanas. Eso es aproximadamente cuando lo encontraste. Él asintió. Quienquiera que lo tuviera, no solo lo descartó. Lo colocó. Esa valla del refugio no fue arbitraria. Elías sintió que las piezas se reconfiguraban en su mente, la cuerda, la etiqueta, la figura entre los árboles. No habían perdido a Perro, lo habían dejado como señuelo o como comunicación. En el camino de regreso a casa, el silencio entre el hombre y el perro fue más profundo que nunca, no incómodo, solo cargado de comprensión. Perro había soportado algo oscuro, algo que no concluyó cuando se alejó de aquella valla. Y ahora, lo que sea que lo había dañado una vez estaba volviendo a acechar. Esa noche, Elías no preparó la cena. No recogió. Se sentó a la mesa con su portátil abierto, un dispositivo que no había usado en meses. Escudriñó artículos, blogs, antiguas discusiones en foros, cualquier cosa relacionada con peleas de perros en Cantabria. Y entonces, pasada la medianoche, lo encontró, un hilo antiguo en un sitio web de denunciantes, oculto bajo seudónimos y frases fragmentadas. Mencionaba una finca a 2 pueblos de distancia, clausurada 6 meses antes, docenas de perros rescatados, algunos sin localizar. Adjunta a la publicación había una fotografía borrosa, tomada de noche. Pero en la esquina inferior izquierda, apenas discernible, estaba un pastor alemán, cicatriz en el hombro, oreja doblada, los mismos ojos. Perro. No era solo su trauma lo que Elías había acogido ese día, era su historia inconclusa. Y ahora, Elías también formaba parte de ella. La lluvia no pidió consentimiento esta vez. Llegó a torrentes, azotando lateralmente la cabaña, golpeando el tejado como una admonición.
El tipo de tormenta que borraba los pensamientos y obligaba a hombres tranquilos como Elías a sentarse erguidos a las 3 de la madrugada y escuchar con intensidad agudizada. Esa noche, el sueño tranquilo era una imposibilidad. Se sentó a la mesa de la cocina con un termo de café solo, y Perro se acurrucó junto a sus botas, con los ojos entrecerrados pero vigilantes, perpetuamente vigilantes. El tipo de sueño que experimentaba llegaba en segundos fugaces, no en horas extendidas, como si sus instintos le prohibieran desconectarse por completo, por si acaso alguien o algo regresaba. Y esta noche, algo regresó. Comenzó con el crujido de la grava bajo neumáticos que se movían lentamente. No a gran velocidad, no corriendo, simplemente rodando deliberadamente por el estrecho camino de tierra que conducía a la propiedad de Elías. No había vecinos en este extremo del bosque. Ni turistas perdidos, ni vehículos de reparto con semejante diluvio. A Elías se le encogió el estómago cuando los faros atravesaron la línea de árboles, deteniéndose el tiempo suficiente para iluminar el porche antes de apagarse. La camioneta no se marchó. Simplemente permaneció allí. Motor apagado, luces apagadas, observando. Elías se acercó a la ventana delantera, con los ojos entornados, el corazón palpitante, pero su rostro permaneció impasible. No cogió un teléfono. No llamó a nadie. En lugar de eso, se giró hacia el soporte de herramientas cerca de la puerta y agarró una pala de acero, muy usada, bien equilibrada, de repente, más tranquilizadora que cualquier arma de fuego. Perro se levantó, no con miedo, sino con resolución. Caminó hacia la puerta principal sin hacer ruido, presionó la nariz contra el hueco inferior y emitió ese retumbo grave y gutural que Elías ahora reconocía como una advertencia. No una farsa, no bravuconería, ¿verdad? Elías entreabrió la puerta y salió al porche, pala en mano, la lluvia golpeando su abrigo. La noche absorbía el sonido, pero podía sentirlo, la tensión, la electricidad, la presencia de alguien que no había venido a conversar. Había una figura cerca de la línea de árboles, demasiado distante para discernirla claramente, pero lo suficientemente cerca como para ser inequívocamente humana. La silueta era alta, corpulenta, llevaba un sombrero o capucha. Estaba de pie como alguien acostumbrado a tales encuentros. Mirando, esperando. Elías gritó hacia la tormenta: ¿Tiene algún asunto aquí? Sin respuesta. Perro empujó la puerta más abierta, colocándose al lado de Elías, con el hombro tenso, los ojos fijos al frente. La figura no habló. En lugar de eso, levantó lentamente algo y lo arrojó hacia adelante. Una bolsa de plástico aterrizó con un golpe sordo en el barro entre ellos. Luego, sin decir palabra, el hombre se giró y desapareció en el bosque. Elías no se movió durante un largo segundo. Luego, con cautela, avanzó y abrió la bolsa. Dentro había un collar, cuero desgastado, agrietado, manchado de sangre. La placa había sido raspada hasta quedar casi limpia. Pero quedaba una palabra, aún visible a través de las cicatrices: agallas. Elías miró a Perro, ahora agallas, y vio el reconocimiento brillar en sus ojos. Pero no era alivio. No era felicidad. Era pavor. Como si escuchar el nombre en voz alta le trajera cosas que había pasado semanas tratando de enterrar. Esto no era simplemente alguien buscando un perro perdido. Esto era alguien reclamando una propiedad. Alguien haciendo una declaración. De vuelta en la cabaña, Elías secó el collar y lo colocó sobre la repisa de la chimenea. Agallas no se acercó. Se tumbó mirando hacia la puerta, negándose a apartar la vista, como si dormir le costara algo que no podía permitirse. Elías no se sentó. Paseó. De vez en cuando, miraba los árboles de fuera, tratando de entender qué quería este hombre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Y entonces lo entendió.
El hombre no había venido a llevarse al perro. Había venido a recordarle a Elías que nunca dejó ir de verdad a Agallas. De lo que sea que Agallas hubiera escapado, no había dejado de cazar. Y al cortar esa cuerda, Elías se había metido en una tormenta que no pasaría fácilmente. Pero las tormentas tienen una forma de revelar lo que está construido para durar. Y Elías no pensaba perderlo. Ni ahora, ni nunca. La mañana no ofreció respiro. La tormenta había amainado, pero la gravedad de lo ocurrido persistía sobre la cabaña como una niebla persistente. Elías no comió. No reparó nada. Simplemente se sentó en los escalones del porche, con las botas empapadas de rocío, observando el borde de los árboles como si los desafiara a moverse de nuevo. Agallas yacía a su lado, estirado pero vigilante, con la barbilla apoyada en las patas, las orejas atentas a cada sonido, como un soldado esperando órdenes que quizás nunca llegarían. La noche anterior había alterado algo. Esto ya no se trataba de miedo. Ni siquiera de curiosidad. Se trataba de establecer un límite. Y Elías, el hombre que había pasado años eludiendo los apegos, acababa de formar el primero en décadas. El mediodía llegó con una quietud desconcertante. Ni vehículos, ni cantos de pájaros, ni viento, solo quietud. Entonces, un sonido. No fuerte, no brusco, solo el inconfundible crujido de neumáticos contra la grava una vez más. Pero esta vez, no se detuvieron en la periferia. Esta vez, la camioneta avanzó por todo el largo camino de tierra y aparcó. Elías se levantó. La puerta se abrió lentamente. Un hombre emergió, de unos 40 y tantos, complexión ancha, rostro curtido, vestido como si acabara de salir de una obra. Pero fueron sus ojos lo que más inquietó a Elías, fríos, calculadores, y ya inspeccionando el patio antes incluso de pronunciar palabra. No se presentó. No preguntó por direcciones. Simplemente miró a Agallas y afirmó: «Me pertenece». La voz de Elías permaneció baja. Ya no. La mandíbula del hombre se tensó. Estaba marcado. Eso significa que regresa. Ese es el protocolo. Agallas se levantó lentamente. Con el cuerpo rígido. No ladró. No gimió. Pero la forma en que se interpuso entre el hombre y Elías transmitió todo lo que necesitaba expresarse. El hombre sonrió con suficiencia. Sigue siendo devoto. Yo se lo inculqué. Elías avanzó, pala en mano. Le inculcaste la resistencia al dolor. La devoción la adquirió por sí mismo. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que el momento se sintiera como un resorte comprimido. Entonces el hombre dio otro paso adelante, y Agallas reaccionó explosivamente. No con violencia, no con furia, sino con propósito. Se interpuso entre ellos, su postura defensiva, no atacando, sino obstruyendo. Su cuerpo era un escudo, y cada fibra de su ser declaraba: «No me llevarás de nuevo». El hombre se congeló, sorprendido por la resistencia. Agallas no gruñó. No apartó la mirada. Simplemente se mantuvo firme, como un monumento a todo lo que el hombre había intentado romper y no había logrado. Elías levantó ligeramente la pala, no para golpear, sino como una línea trazada en acero. Si das un paso más, me aseguraré de que el único collar con el que te marches sea alrededor de tus muñecas. Y así, sin más, la dinámica cambió. El hombre no discutió. No suplicó. Simplemente se mofó, se volvió hacia la camioneta y escupió en el barro. No lo olvidará. Perros como él nunca lo hacen. Elías respondió, firme y seguro: «Bien, porque yo tampoco». La camioneta retrocedió lentamente, sus ruedas abriendo surcos en la tierra, y desapareció entre los árboles.
Permanecieron allí durante un largo rato después, Elías y Agallas, todavía en silencio, mirando hacia el vacío donde había estado la camioneta. Entonces Agallas se sentó, no con miedo, no con pánico, sino con ese tipo de exhalación que dice, ha concluido. No la curación, no el recuerdo, sino la amenaza. Esa noche, Agallas comió 2 cuencos llenos sin estremecerse. Durmió boca arriba cerca de la estufa, moviéndose una vez en sueños, no con miedo, sino quizás, finalmente, con paz. Y Elías talló una pequeña placa de identificación con un trozo de metal y la clavó en la verja de entrada. Decía, Agallas, libre, orgulloso, en casa. Algunas heridas no desaparecen. Algunas historias no se resuelven pulcramente. Pero de vez en cuando, una cosa rota encuentra a otra cosa rota.